Hola, hola, de nuevo aquí Carolina Gorovech, Óscar Ortega, un servidor, hablando sobre emociones. Qué bonito, qué me suena esto, ¿verdad? Pero no es tan bonito cuando las emociones pues no son muy positivas. Y en este caso, ahora, justo ahora, si te parece bien, Carolina, vamos a hablar un poquito, sí, de emociones, pero alrededor del tiempo, que suena muy etéreo. Ujú, Mira, déjame contarte una cosa. Como sabes, yo asesoro a otros profes online sobre sus negocios, etcétera, y hay una pregunta o hay un tema que sale repetidas veces, y es que cuando llegan a mí normalmente están un poco perdidos por la cantidad de cosas que hace falta aprender para convertirte en profe online, para convertirte en emprende profe. La cantidad de tareas, las miles de tareas que hay que hacer, las miles de cosas que hay que aprender nuevas, y claro, se sienten perdidos y con razón, además. ujú. Y por eso ya no es la pregunta de todo el mundo, sino la mía. eh, sobre qué hacer en ese sentido, qué hacer cuando te sientes perdido por tantas cosas que hay que hacer. No sé qué podrías decir tú al respecto. Bueno, me parece que es un tema interesante, sobre todo, bueno, los emprendedores y los que realizan actividades que no son en relación de dependencia y que no tienen eh, tiempos y no tienen una estructura laboral eh, dada desde afuera, ¿no? Mm. Cuando trabajamos, no sé, en una oficina, por decir algo eh, ma- 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 más simple. Trabajamos en una oficina, bueno, trabajamos de tal horario a tal horario, nuestras actividades son estas, nos dicen en algún punto, bueno, cuáles son las tareas que tenemos que cumplir, y está todo un poco más ordenado, ¿no? Cuando soy emprendedor, cuando realizo una actividad en donde yo soy mi propio jefe, también soy mi propio empleado, ¿no? Es esto, o sea, soy empleado y jefe al mismo tiempo. Entonces me parece que es importante tener esto en cuenta para poder también estructurar nuestras tareas, pese a que cuando trabajamos en, decime si estoy poniendo mucha, hablando de muchos temas a la vez, pero creo que es esto, cuando trabajamos no en relación de dependencia, pareciera como que tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Bueno, el día eh, es todo para trabajar. Bueno, puedo hacer esto y bueno, y lo puedo hacer en cualquier momento, puedo dar clases en cualquier horario, puedo atender, si trabajo en redes o en plataformas y demás, puedo estar, bueno, no tengo que cumplir un horario, no me dicen a qué hora tengo que entrar a trabajar y a qué hora tengo que salir. Entonces pareciera como que el tiempo fuera infinito, Sí. ¿no? Y tengo que entender que el tiempo es finito y tengo que estructurarlo y soy yo el que me tengo que eh, estipular esos tiempos. Entonces, me parece que una de las herramientas fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando nos encontramos en esta situación es poder pautarnos cuál va a ser nuestro horario de trabajo, Ujú. ¿sí? ¿Y cuáles son, digo, esto que a veces, por ejemplo, cuando trabajamos en una oficina, nos viene desde afuera, bueno, qué horario vamos a cumplir, qué tareas vamos a realizar? Me parece que es importante que nosotros mismos nos planteemos y nos estipulemos cuáles son las tareas y cuáles son los horarios en los que vamos a realizar nuestro trabajo, porque no deja de ser un trabajo. Claro. Entonces tenemos que separar y balancear en nuestra vida, en nuestro día a día, cuáles van a ser los momentos y el tiempo en el que vamos a estar trabajando y nos vamos a hacer foco y abocar a esa tarea de trabajo, que pese a que pueda resultarnos gratificante o no, no deja de ser un trabajo y tenemos que tenerlo en claro como tal. Entonces, ¿cuáles son los momentos en los que vamos a estar haciendo eso y cuáles son los momentos en que necesitamos en los que vamos a estar con actividades recreativas, de descanso, de placer, etcétera? Me parece que esto es como clave cuando nos sometemos cuando nos embarcamos en, en emprendimientos propios, ¿no? Mira, estaba pensando que además es que es muy complicado, claro, trabajar por tu cuenta, porque desde que nacemos nos han organizado, nos han planificado nuestra vida. Vamos a la Ujú, escuela y nos dicen cuándo tenemos que estudiar, exacto. nosotros vamos a casa y nuestros padres nos dicen ponte a estudiar, haz la cama, lo que sea.
en el instituto, como se diga, y en la universidad ya nos dan un poquito más de responsabilidad, pero tampoco demasiada. Al final tenemos unas obligaciones, unas clases, unos horarios, unos quehaceres, y en el trabajo, como tú dices, lo mismo. Y de repente nos encontramos a los 20 y algo años, después de 20 años de que nos planifiquen las cosas, nos encontramos, ops, ahora soy yo el que tengo que planificar todo. Y eso es un caos mental, ¿no? Es un gran perjuicio. Yo esto lo siento muy, muy dentro, porque yo he sido siempre una persona muy desorganizada. Muy. Y claro, evidentemente eso no es bueno. Y cuando nadie te organiza y tú eres cuando alguien te organiza y tú eres desorganizado, pues bueno, por lo menos tienes un cierto control porque alguien te controla. Pero cuando depende de ti, de repente estás muy perdido. Entonces, todo lo que dices es de planificar, de ponerte, de ser tu propio jefe al final, que es Exactamente. ¿no? Cuando decimos de ser emprendedores, en general es, sé tu propio jefe. También para eso, ¿no? Para ponerte unos horarios. Yo no sé si tú estás de acuerdo, Dime, perdón. No, perdón. Pensaba en esto, sé tu propio jefe y también ponete en el lugar de empleado, ¿no? A veces nos ponemos de jefes y estamos como siendo jefes todo el tiempo. Entonces ahí es cuando no nos permitimos darnos esos espacios que exige el empleado de decir, quiero descansar, quiero tomar un respiro, ya terminó mi hora de trabajar, ahora quiero dedicarme a otras actividades, ¿no? Entonces, es importante esto, o sea, saber respetar a los dos sindicatos, si se quiere, ¿no? Uno de los mejores consejos que he podido recibir, y en ese caso de ti, es precisamente eso, marcar un tiempo para tus cosas. En este caso, para dejar de trabajar, porque es verdad, yo he estado muchos años trabajando como Emprende-Profe con esa forma de pensar, es decir, yo soy mi propio jefe y ya está, no soy el empleado, soy el jefe. Y entonces me marco trabajo para hacer y estoy pensando en el trabajo todo el tiempo y de repente esa vida propia, ¿no?, que es fuera del trabajo, no la tienes. Y de repente cuando comienzas otra vez a tenerla, caramba, cambia mucho. Es un cambio brutal, no laboralmente, sino no solo laboralmente, no solo profesionalmente, sino también personalmente. Es una diferencia que es toda la vida. Exacto. Y me parece que es importante alternar también, tener en claro, digo, no necesariamente tenemos que ser rígidos en esto. Sí, a veces es entendible que muchas veces pasa cuando somos emprendedores que hay cuestiones que quizás no se pueden, surgen imprevistos, entonces que pueden llevarme a que tenga que trabajar fuera de este horario que me estipulé. ¿Qué puede pasar, no? Entonces, tener en cuenta que cuando puede pasar, manejarlo eso como una excepción. A veces nos acostumbramos y si no tenemos claros esos parámetros, no lo manejamos como una excepción, sino como parte de, bueno, mi trabajo es así y bueno, no lo pude hacer antes o un domingo y estoy sábados, domingos haciendo esas cosas, pero si no lo observo y no lo identifico como una excepción, cuando no lo identificamos como algo que escapa a la regla, que es una excepción, podemos caer nuevamente en que eso se transforme como una rutina. Si yo lo identifico como algo que es una excepción, va a ser una excepción. Es verdad. Si tú supieras, y lo sabes, cuánto eso es importante a mí en lo personal, el identificar esas excepciones, porque además es un tema muy importante el gestionar ese tiempo, ya no solo, y esto es una opinión, obviamente, no estoy diciendo que esto sea así o no, gestionar el tiempo no solo es importante pues, para hacer bien las cosas, para no tener esa ansiedad de la que solemos hablar, para no perder 24 horas al día pensando en el trabajo, sino incluso para no sentirte culpable, sí.
Ujú, Es decir, cuando esto es algo muy común, además, que más de un profe lo suele decir, que cuando no está pensando en el trabajo, más de algún emprendedor, perdón, cuando no está pensando en el ujú, trabajo, se siente mal. Porque claro, su ujú, trabajo depende de él, no depende de nadie más, y si no está haciendo algo sobre eso, se siente culpable. Y sin embargo, eso a mí personalmente me ayudó mucho a decir, vale, ostras, tendría que haber hecho esto hoy el domingo, pero bueno, lo voy a hacer hoy, pero como una excepción. Tener muy claro que es algo que, bueno, se me ha escapado, no es para hacerlo hoy, pero bueno, hoy lo voy a hacer, venga, vale. Pero ujú, solo hoy, ya está. Y eso ujú, ayuda, porque ayuda a no sentirte culpable por algo que deberías haber hecho, pero no lo has hecho, y está guay eso. ujú. Sí, esto, y tengo derecho también a descansar y a tomarme un día, ¿no? Esto, digo, para contrarrestar este sentimiento de culpa. También esta conversación interna de, bueno, es mi fin de semana y quiero estar haciendo nada, ni siquiera necesito hacer algo productivo, ¿no? Puedo estar descansando. Y descansando es, bueno, también es productivo, ¿no? Necesito recuperar energía, necesito descansar, necesito esos momentos eh, que también van a repercutir en que tenga un mejor desempeño después también, ¿no? En el trabajo en sí. Claro, claro. Igual que dormir nos hace falta para generar esas fuerzas, descansar en sí mismo también está genial. Y yo siempre cuento que en un viaje que hice hace muchos años teníamos preparado visitar un montón de lugares, tal, pero resulta que cuando llegamos allí estábamos tan cansados porque habíamos estado trabajando hasta el día anterior, que lo único que hicimos fue tumbarnos, tomar el sol y ya está. Ujú, Y fue ujú, fantástico, fue una cosa tan deliciosa ujú. que el Bueno, no... esto, conectarse con lo que uno está necesitando, Sí, ¿no? sí, eso es. Ok, hay una cosa muy importante dentro de los emprendedores que es divulgar contenidos en las redes sociales. Esto es importante a nivel de promoción, etcétera. Pero muchas veces se junta con el hecho de que las redes sociales también nos atrapan como usuarios. Es decir, Ujú, perdemos no segundos ni minutos, sino horas mirando el Instagram de no sé quién, el TikTok de no sé cuánto, lo que sea. Nos hace ujú. perder un tiempo tan terrible que además mucha gente comienza a tener verdadero odio por las redes sociales porque interfieren en su vida personal, pero también en la laboral, claro. No sé, ¿cómo gestiona eso? ¿Qué hacer para que ese tiempo recreativo en las redes sociales no interfiera en lo que sí que necesitamos como herramienta profesional? Ujú. Bueno, acá seguimos con la misma línea, es conectarnos con lo que estamos haciendo. Cuanto más conscientes estemos de lo que estamos haciendo y de para qué lo estamos haciendo, más, más fácil va a ser darnos cuenta si esto nos está interfiriendo o no. Me parece que identificar, bueno, esto, o sea, de vuelta a lo mismo, estoy en mi horario de trabajo, estoy conectándome a las redes porque estoy publicitando un contenido, porque estoy, o estoy mirando, digo, puedo entrar a las redes y depende, depende de qué plataforma esté usando, a veces, digamos, tienen estas dos facetas, ¿no? Que a veces se mezclan un poco, si es para lo recreativo o para una promoción eh, de mi trabajo y demás. Entonces, me tengo que conectar con, bueno, ¿para qué me estoy conectando acá, no? ¿Estoy en mi horario de trabajo o, o estoy eh, en mi momento de recreación? ¿Sí? Es importante además porque yo creo que sobre todo los que comienzan a usar las redes sociales como herramienta de profesional, muchas veces es difícil separar, ¿no? El hecho de, de estoy divulgando cosas en un lugar donde habitualmente lo paso bien, pues bueno, pues lo voy a seguir pasando bien. Y las dos cosas se mezclan de una forma que, claro, al final repercute en lo que decía, al final ni te gusta pasarlo bien en las redes sociales como antes, ni te sientes bien publicando cosas y al final esto, pero claro, es lo que tú dices que al final es como todo, ¿no? El verificar qué es lo que estás haciendo, saber por qué lo estás Ujú, haciendo, cuándo lo estás haciendo y si es eso lo que tienes que hacer en ese momento y no en otro. exacto, exacto. Recién estaba pensando también otra
cuestión que muchas veces pasa, digo, sean los emprendedores o sean los que trabajan home office o demás, que a veces nos sentamos en computadora, digo yo, ustedes le dicen ordenador. Nos sentamos en la computadora a trabajar y estamos mirando redes, mirando otras cuestiones y demás. Entonces después, como no aprovechamos el tiempo en la tarea de trabajo, en ese horario laboral que supuestamente teníamos, después tenemos que estar trabajando después de horario, ¿no? A la noche, o un fin de semana y demás, porque se mezcló un poco la actividad que teníamos que hacer en el horario que supuestamente teníamos que estar trabajando. Entonces, cuanto más conscientes estamos de que es nuestro horario de trabajo y que tengo que hacer ahí porque no tengo el sábado o el domingo, porque eh, no voy a trabajar un sábado o domingo, cuando tengo esto más estructurado, voy a poder aprovechar más el tiempo, tanto el tiempo de recreación como el tiempo laboral. Sí, al final es todo un bucle, ¿no? O un pez que se muerda la cola. Ujú, Si tú haces las cosas en el momento en el que las tienes que hacer, vas a tener más posibilidades de tener el tiempo de descanso que te mereces y que te mereces, no me gusta esa expresión, que necesitas, que tienes que ujú, tener. ujú, Y si no haces lo que deberías de hacer en el momento en el que lo deberías de hacer, al final sí que te vas a sentir culpable y en parte con razón, claro, en parte. ujú, ujú, así es. Solo por terminar, Corina, por hoy. En relación a lo que estamos hablando, mira, es una cosa que creo que incluso a lo mejor tenemos que haberlo dicho en el primer vídeo, pero viendo varias cosas, viendo todas las cosas que hay que hacer como emprendedores, todo lo que tenemos que aprender, todas las cosas nuevas que se generan, eh, todas las situaciones que están fuera de nuestro control al principio, toda esa falta de control de un jefe, de unos padres, de unos profesores, etcétera, me hace pensar, ¿realmente todo el mundo está preparado o puede ser emprendedor, emprendedora? ¿Qué dirías eso? Ujú. Yo creo que esto, no sé si escapa un poco a mi profesión y quizás es más una opinión personal, ¿no? Pero me parece eh, que todos podemos ser emprendedores, algunos podrán tener ciertas cualidades o características que les pueda resultar más fácil y otras que les pueda resultar más difícil. Me parece que tenemos que, sí es importante que nos conectemos y reconozcamos, bueno, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Debilidades también en relación con mis gustos, con lo que me resulta más tedioso, con lo que, eh, digo, limitación en este sentido también puede ser, ¿no? No hablo de una capacidad en sí de poder ejecutar algo, sino también tener en cuenta, bueno, estas cuestiones no me gratifican y son algo que me resulta muy tedioso para que yo me pueda embarcar en esto, ¿no? Entonces, eh, me parece que como primer punto tenemos que tener una mirada introspectiva y decir, bueno, a ver, tengo que, si soy emprendedor, tengo que jugar con estas variables, con estas cartas. Estoy dispuesto a, evaluando pros y contras que tenga, eh, y ahí poder un poco gestionar en relación con a cuáles les voy a tener que poner quizás un poco más de esfuerzo, que quizás a otra persona le resulte más fácil, eh, pero tengo esta carta más a favor, eh, y, y resigno, por ejemplo, no sé, algunas cuestiones que quizás no me gustan, o quizás puedo delegar algunas tareas que sé que, o quizás no las puedo delegar, estoy pensando en voz alta, y No. quizás no las pueda en un primer momento, no las pueda delegar, pero lo voy hasta que me arme en mi emprendimiento y cuando pueda tener un poco más de estructura y esté más encaminado en mi proyecto, quizás sé que hay ciertas tareas que me resultan demasiado tediosas, que no me gustan, que me abruman, que me sacan energía y que esas las voy a necesitar delegar o que elijo delegarlas. eh, Es cierto. no, entonces me parece que, digamos, todos podemos ser emprendedores, pero tenemos que tener en cuenta, bueno, cuáles son las cuestiones cuáles son mis fuertes y cuáles no. Mira, en relación con eso, solo por
por apuntar eso que acaba de decir justo, cuando se crea una empresa, cuando se crea un negocio, una de las cosas que dicen que hay que hacer sí o sí, e incluso no solo cuando se crea, sino durante el proceso en marcha a lo largo de los años, es un análisis DAFO. Es un análisis de debilidades y de fortalezas y bueno, otras cosas de esta empresa. Y como de profes, nosotros somos una empresa, ¿no? Exactamente. La empresa se llama Microsoft para hacer un análisis de ese tipo y es muy bueno lo que tú dices, es fantástico porque se junta con las dos cosas y es una pena porque es una de esas cosas que normalmente como profe decimos, a ver, yo no soy una empresa, ¿no? Eso no es Google, pero es importante saber identificar qué es lo que sabemos hacer, lo que podemos hacer, lo que nos gusta hacer, lo que no queremos hacer, ni locos, lo que podemos delegar, todo ese análisis, hacerlo para que sí que nos sirva, ¿no? Exactamente. De profes. Qué guay. Carolina, vamos a terminar por hoy. De nuevo, mucha información para nuestra cabeza, hay que procesarla. Así que, oye, a la gente que nos está escuchando, ¿os gusta? Sí. Dejad comentarios abajo, visitarnos, suscribiros, no sé, haced alguna cosa. Y nos vemos en siguientes vídeos de este contenido. Muchas gracias, Carolina. Nos vemos. Gracias a ustedes. Chao, chao.